Este tema que voy a tratar a continuación se relaciona con las sociedades que viví durante mis experiencias existenciales y profesionales. Viví en países latinos en gran parte de mi vida, en particular, obviamente, el Uruguay, pero también en México y Colombia. Estuve importantes periodos de mi vida en Italia y en España. Estudié en Francia. O sea que tengo una experiencia bastante vasta en países latinos, tanto en América Latina como en Europa. Por otro lado, he tenido también experiencia en países anglosajones. Viví varios años en Canadá, en Estados Unidos, conozco Finlandia y también estuve varios años en la frontera entre Francia y Alemania, o sea que tuve oportunidad de conocer las sociedades germánicas. Creo que son estas experiencias las que me permiten enfocar este tema, las diferencias que yo he podido apreciar entre las sociedades anglosajonas, Estados Unidos, Canadá y Alemania, y las sociedades latinas. Y de eso vamos a hablar a continuación. Hagamos algunas precisiones de vocabulario. Cuando decimos anglosajones, no nos estamos refiriendo exclusivamente a los pueblos anglos y sajones que migraron a Inglaterra alrededor del siglo V, sino más bien a los elementos germánicos de estos dos pueblos. A ello se agregó el aporte escandinavo introducido por los vikingos a partir del siglo VIII, que por otra parte también tenían elementos germánicos, o sea que en gran medida Inglaterra fue generando una cultura en donde lo germánico comenzó a dominar. Por otra parte, cuando decimos latinos, debemos ser todavía menos exigentes. Los latinos apenas eran un pueblo, los romanos, en la variedad de naciones itálicas, pero debido a su influencia política y a su evolución expansiva e imperial, suele extenderse la denominación latino a los pueblos que cayeron bajo su dominio y bajo la influencia religiosa de la Iglesia, en particular la Iglesia cristiana a partir del siglo IV. Tanto la Iglesia como las instituciones burocráticas del imperio tuvieron importante influencia en las lenguas escritas y más particularmente en los vocabularios. De allí que países como Francia, España y Portugal son considerados latinos. Por derivación, todos los países conquistados por estas naciones en sus fases imperiales usualmente también se integran al mundo latino. Es sobre todo el caso de América Latina, que está compuesta por países que fueron conquistados sobre todo por España y Portugal, y debido a que hablan lenguas consideradas latinas, también entran bajo la denominación de latinos. No hay que olvidar también que durante el transcurso de los siglos XVI y XVII se produjo la reforma religiosa, con la figura de Lutero surgió el protestantismo y ahí apareció una manera completamente diferente de considerar las instituciones, la vida y la realidad de las sociedades. El enfoque a partir de ese momento en la religión fue darle predominancia a la fe, mucho más que a la conducta o al perdón de los pecados. El individualismo que se generó en los países nórdicos europeos, donde en general se le dio más importancia al trabajo individual, sobre todo debido a que en los climas más extremos, o por lo menos en los climas donde los inviernos son más rigurosos, eso obliga al trabajo intenso y dedicado en la estación de verano. Los países del norte tendieron más hacia el individualismo, mientras que los países latinos tendieron más hacia el burocratismo, hacia el respeto a las instituciones estatales, que en el primer caso fue el Imperio Romano, pero después siguieron habiendo otras instituciones estatales durante los siguientes siglos, y eso marcó una diferencia que es bastante notoria, que se expresa sobre todo en el sistema legal. El sistema legal de los países latinos se basa en la ley. Primero se redacta la ley y luego la realidad tiene que adaptarse a la ley. Mientras que en los países anglosajones
se produce lo contrario. La ley se va modificando a medida que se necesita a través de la jurisprudencia. Bueno, de eso vamos a hablar en más profundidad en los próximos minutos. Como resultado de esas bases sociales y étnicas que mencionamos y que incluyen aspectos históricos, algunos muy remotos y evoluciones más recientes, se generaron adaptaciones culturales. Estas adaptaciones se expresan en las diferencias que se aprecian en la actualidad entre los diferentes países y sociedades. Para poder comparar ciertos elementos culturales de estas sociedades, pienso que es relevante utilizar los índices psicosociales y político-culturales de Gerard Hofstede. Gerard Hofstede es un psicólogo y antropólogo holandés considerado como uno de los líderes representativos de los estudios e investigaciones interculturales. Desarrolló el llamado modelo de las 6 dimensiones para identificar los comportamientos culturales de los diferentes grupos sociales. Estas dimensiones son distancia jerárquica, individualismo, masculinidad, control de la incertidumbre, orientación a largo plazo e indulgencia versus contención. En este video nos limitaremos a referirnos a la dimensión que Hofstede denomina individualismo y que permite cualificar el grado de individualismo de cada país comparado con el sentimiento colectivista que impera en cada sociedad. A este efecto, Hofstede creó un índice de 0 a 100 para de alguna manera cuantificar los sentimientos, pensamientos y acciones individualistas. 0 es el mínimo y 100 es el máximo. Cuando observamos los datos acerca del individualismo a nivel mundial, llegamos a interesantes conclusiones. Como decía anteriormente, los países anglosajones, entendiendo por tales el Reino Unido, los Estados Unidos, Australia, Canadá angloparlante y Nueva Zelanda, comparten ciertos rasgos culturales. Estos rasgos se manifiestan cuando observamos el índice de individualismo de Hofstede. De acuerdo al índice de individualismo de Hofstede, estos países presentan los índices de individualismo más elevados del mundo, con Estados Unidos al frente con un índice de 91, Australia 90, el Reino Unido 89, algo menor Canadá con 80 y Nueva Zelanda con 79. Los países germánicos europeos, incluyendo los escandinavos, también presentan índices elevados de individualismo, entre 67 de Alemania y 80 de Holanda y Bélgica. Dinamarca tiene 74, Suecia tiene 71 y Noruega 69. A pesar que uno tendería a pensar que los países latinos europeos tenían índices de individualismo inferiores, me encontré que Italia tiene un índice de 76, ligeramente superior a Dinamarca, y Francia un índice de 71. El índice de individualismo de España es bastante menor, con 51. Las grandes diferencias se encuentran cuando uno observa los índices de los países latinoamericanos. Hay dos grupos principales: los que tienen índices relativamente más elevados, pero notoriamente inferior a los europeos, que son Argentina con 46, Brasil 38, Uruguay 36 y México 30. Los que tienen índices aún más bajos incluyen a Perú con 16, Colombia 13, Bolivia 10, Ecuador 7 y Guatemala 6. Considero que en Latinoamérica este índice está midiendo la influencia de las culturas indígenas, que tienden a otorgar más valor a la comunidad que meramente al individuo. También está midiendo la influencia de la inmigración europea y aparecen con índices de individualismo mayores, como es el caso de Argentina, Brasil y Uruguay. En otras palabras, las culturas latinas europeas
han evolucionado hasta parecerse bastante en ese aspecto a las sociedades anglosajonas y germánicas, mientras que las llamadas culturas latinas de América Latina, es decir, América del Sur y Mesoamérica, son notoriamente menos individualistas. También parece indicar que las sociedades más pobres tienden a ser más solidarias y menos individualistas. En el cuadro adjunto se pueden apreciar los índices de individualismo que mencionaba. Lo anterior demuestra que las diferencias básicas que se habían identificado de los países anglosajones y germánicos, en algunos aspectos, es de carácter relativo. En mi opinión, en el desarrollo de las actitudes individualistas en los países latinos europeos, sobre todo Francia e Italia, influyó su incorporación en la sociedad de consumo que consideramos es el principal estímulo del individualismo. Esto también se ve en los países latinoamericanos más individualistas y menos colectivistas, que son Argentina, Brasil, Uruguay y hasta cierto punto México, pero que además son los que tienen mayores ingresos per cápita y por lo tanto han desarrollado mayores hábitos de consumo. En el otro extremo están los países con mayor población indígena, que también en general coinciden con menores ingresos y por lo tanto mantienen formas de relacionamiento más empáticas con las demás personas de sus comunidades. En un video próximo procuraré continuar insistiendo con estos asuntos que considero son importantes para comprender el mundo en el que estamos inmersos. Bueno, esto fue tan solo una introducción a este tema que es muy importante. En una próxima presentación trataré de continuar desarrollando esta temática.